Muy bien, hola a todos, bienvenidos a Divagaciones de Tranquis. Vamos a charlar un poco. Parece que últimamente el programa tiene algunos oyentes nuevos. La verdad yo empecé esto un poquito a ver qué pasaba porque me apetecía y porque es una buena alternativa a hablar solo, pero me alegra mucho saber que hay gente que encuentra esto interesante y útil. Lo que veo también bueno en base un poco a la gente que me sigue en Instagram o en base a los emails que me escriben, es que hay un poco gente de todas las edades y de todos los trasfondos, lo cual está muy bien porque esa es la idea. Pero bueno, en realidad lo que estoy haciendo es básicamente dar unas cuantas vueltas para calentar un poco el micrófono, mientras se sube el café a la cabeza. La idea de todo esto es que con un público diverso, de distintas edades y con distintas especializaciones, creo que sería conveniente aprovechar este capítulo para hablar un poquito de qué es la ciencia, porque no todo el mundo lo sabe. Y sé que mucha gente escucha hablar de los científicos, de la ciencia, de los estudios, que pim, que pam, pero realmente no creo que haya una conciencia general entre la gente que no es científica de cómo es la ciencia, de cómo es la vida de un científico. Además se me ocurre que puede que alguna de la gente que escuche esto esté estudiando biología, o esté a punto de entrar en una carrera de ciencias, o se esté planteando entrar en una carrera de ciencias, y este tipo de información entonces les va a ser útil. Así que hablemos un poco del tema. Y bueno, por supuesto, como siempre en el caso de las divagaciones de Tranquis, sabéis que todo lo que digo aquí son básicamente los delirios de una mente hipercafeinada. Así que tomaros esto como la perspectiva de un científico del montón, que quizá pueda ser útil, pero no lo toméis como la verdad absoluta. Pero en fin, bastantes preámbulos, vamos a hablar un poquito del tema. Suponemos que alguien que quiere meterse a científico ya ha salido de una carrera de ciencias. Una carrera universitaria me refiero. Normalmente esto incluye un grado y un máster, o magíster que lo llaman en otros lados, pero a mí eso me resulta un poco difícil de pronunciar, así que máster está bien. En mis tiempos, y ya hablo como un abuelo, se hacían licenciaturas, y el máster era opcional. Hoy en día el grado y el máster suelen ir juntos, así que asumimos que una persona que tiene uno ya tiene el otro. En este punto es perfectamente posible trabajar en ciencias. Con un máster, dependiendo de la especialización, es perfectamente posible trabajar en distintas áreas, por ejemplo, de la empresa privada, o trabajar en una universidad como personal de apoyo. Que cuando se dice así en plan personal de apoyo quizá no suena mucho, pero son súper importantes. Los técnicos de laboratorio, y más todavía los gestores de laboratorio, son una parte esencial del trabajo científico. Sin ellos básicamente no se hace nada. Así que esta es una buena opción en el caso de que alguien quiera trabajar en ciencia, pero no quiera complicarse demasiado la existencia con todo lo que os voy a contar ahora. Pero supongamos que queréis complicaros la existencia. Lo siguiente que os tocaría hacer si queréis ser un científico de carrera, estar en el mundo académico, sería hacer un doctorado. Ahora bien, ¿qué es un doctorado? Es una buena pregunta. Y dependiendo de la universidad y del país en el que estéis, es una pregunta con respuestas ligeramente diferentes. Pero en esencia, un doctorado es aprender a hacer un proyecto científico. Aprender a ser científico. ¿Cómo ser un aprendiz? Al igual que uno puede ser un aprendiz de electricista o de carpintero, pues cuando se hace un doctorado se es un aprendiz de científico. El objetivo del doctorado es que el estudiante aprenda a hacer un proyecto propio, de forma, independiente. Siempre va a ser de forma más o menos independiente, obviamente, porque está empezando. Así que todo doctorando tiene al menos un supervisor y normalmente varios, un comité de supervisión, pues que lo va guiando en su proyecto. El objetivo final del doctorado es que el estudiante haga un aporte permanente al conocimiento de la humanidad, algo que nunca se haya hecho antes, algo que sea propio de su proyecto y de paso especializarse en su área, en la que va a ser experto. De hecho, uno de los mayores expertos en el mundo, en muchos casos porque va a ser de las únicas personas que está trabajando en ello, pero experto al fin y al cabo, experto mundial. Y bueno, si todo va bien, en algún punto el doctorando acabará su tesis. La tesis doctoral es básicamente un resumen de todo el proyecto que se ha estado haciendo. Y bueno, dependiendo de dónde esté uno, puede ser más grande o más pequeña. En mi caso, por ejemplo, fue bastante pequeña porque yo me limité a agrapar 3 publicaciones que tenía y ponerles una introducción, porque así era como se podía hacer en mi universidad. Pero otras piden un documento muy extensivo y redactado y a veces puedes tener un libraco de 200-300 páginas. Esta tesis se defiende ante un comité de profesores que van a intentar hacer lo posible por machacarte. Te van a hacer preguntas sobre todo el proyecto, van a asegurarse bien de que sabes de qué estás hablando, de que tú has hecho ese proyecto, que no lo has copiado de ninguna parte o de que no has hecho demasiado el vago. Mucha gente tiene miedo de la defensa, pero en general si llegas a ese punto es porque ya estás doctorado básicamente. Ya has hecho todo el proyecto y estás perfectamente preparado para defenderlo porque al fin y al cabo tú eres el que sabe más del tema. Y llegar hasta ese punto lo que es difícil. Un doctorado no requiere simplemente ser inteligente, no requiere simplemente ser trabajador, no requiere simplemente saber del tema, requiere mucha persistencia y requiere la capacidad de no desanimarse, porque a no ser que tengas mucha suerte te vas a desanimar.
porque obviamente te estás metiendo en algo muy difícil, con relativamente poca preparación, y estás aprendiendo y es una curva muy empinada de aprendizaje. Y es normal. Esa es una de las cosas principales que hay que recordar si alguien quiere hacer un doctorado. Es perfectamente normal estar abrumado, es perfectamente normal sentirse superado por todo, y a veces es perfectamente normal desesperarse y pensar que no se va a acabar nunca. Estoy diciendo todo esto porque una de las cosas que a mí más me animó mientras yo estaba haciendo mi doctorado fueron las palabras de una recién doctorada que conocí en una fiesta, y que me dijo básicamente: tú tranquilo, no te desesperes porque parece que no se acaba, pero al final se acaba. Y os parecerá una tontería, pero nunca nadie me había dicho eso, y me sentó muy bien. Así que yo os lo digo ahora por si acaso alguien está haciendo un doctorado, piensa hacerlo y se desespera. Tranquilos que parece que no se acaba, pero al final se acaba. Lo desesperante no está en acabar el doctorado, está en acabar el doctorado y descubrir que básicamente es solo el principio. A partir de entonces ya se supone que no eres un cachorrón, que sabes hacer las cosas por ti mismo, y por tanto llega el momento de buscarse la vida. Lo normal después de acabar el doctorado, si uno sigue en ciencia, porque de nuevo es posible en este punto desviarse, por ejemplo, a la empresa privada, pero si uno sigue en ciencia, lo normal después de acabar el doctorado es hacer uno o varios postdocs, que normalmente se pronuncia mal porque se habla rápido, pero es postdoc, es decir, postdoctorado. El postdoctorado es un nombre más bien de una etapa, más que de algún tipo de contrato o de cosa en concreto, no está nada estructurado. Lo normal es que sean contratos cortos, normalmente precarios, en distintas universidades que uno puede ir encontrando. Otras veces, si uno tiene suerte, son proyectos que vienen un poco con fondos para investigación y así uno también puede pillar experiencia manejando dinero y manejando recursos de laboratorio. Pero eso en general es una cosa muy poco estructurada y lo que se espera es básicamente que un científico, entre que acaba la tesis, que suele ser 28 o 30 años, y consigue una posición permanente, que son 38 o 40, pase una temporada encadenando proyectos, encadenando becas, encadenando contratos. Durante este tiempo pues se supone que hay que ir acumulando currículum. Al acumular currículum pues se van aspirando a becas un poco mejores, a proyectos un poco mejores, hasta que se consigue un proyecto en el que uno establece su propio laboratorio. Normalmente cuando uno es postdoc temprano trabaja en laboratorios de investigadores con más experiencia, muchas veces haciendo sus propios proyectos, pero digamos no de forma completamente independiente. El objetivo es tarde o temprano, como dije, conseguir una beca que te permita tener tu propio laboratorio, tus propios estudiantes, tu propio material, tu propio espacio. Y si uno tiene suerte y consigue eso, puede ser más productivo, aumentar el currículum y tarde o temprano llegar a algún tipo de posición permanente en una universidad como profesor quizá. Pero como he dicho, esto es bastante poco estructurado. Básicamente uno tiene que buscarse la vida, tiene que buscar posibles becas, tiene que buscar posibles contratos, tiene que buscar posibles proyectos. Y es en este punto cuando se desarrolla una de las habilidades principales que tiene que tener un científico, y en la cual se hace muy poco énfasis durante la carrera, y no el suficiente durante el doctorado, que es aprender a idear y redactar proyectos. Hay que estar pidiendo fondos constantemente. No tienes un contrato fijo en ningún lado. Necesitas aspirar a que el gobierno de algún país te dé dinero, a que alguna universidad te dé dinero, a que alguna empresa privada te dé dinero, y necesitas convencerlos de ello. Y para ello, normalmente necesitas presentarles un proyecto de investigación. Es decir, con las habilidades y conocimientos que has adquirido hasta este punto en tu carrera, necesitas ser capaz de idear un proyecto para el que alguien esté dispuesto a darte dinero. Esto es todo un mundo. Y dependiendo de en qué campo trabaje uno puede ser más o menos difícil. Si uno trabaja, por ejemplo, en temas de cáncer, es muy fácil encontrar organizaciones que te den dinero para hacer investigaciones sobre cáncer. Pero si uno trabaja en las costumbres reproductivas de la tortuga marina, de la que solo existe una especie en Isla Mauricio, pues aunque es un tema muy interesante, vas a encontrar menos cuerpos gubernamentales, organizaciones y empresas dispuestas a financiarte. Y hay dinero para estas cosas, se dan ese tipo de proyectos, pero no es tanto como para otros y se nota mucho. Pero bueno, esa es otra discusión distinta de la que hablé un poquito en los episodios de CRISPR, que es la de ciencia básica contra ciencia aplicada. El caso es que escribir proyectos, saber leer muchas publicaciones, hacerse una idea de la literatura que hay sobre el tema, hacerse una idea de lo que falta por saber y hacerse una idea de cómo uno puede averiguarlo. Todas estas cosas son habilidades muy necesarias para la carrera científica y que uno tiene que empezar a desarrollar cuanto antes mejor si quiere dedicarse a estas cosas. Y luego, por supuesto, venderlo, en el sentido de redactarlo de forma atractiva y convincente, para que quien sea que lea el proyecto, que siempre hay una serie de evaluadores, encuentre que merezca la pena, te ponga buena nota y tengas posibilidades de que te den el dinero. Y las posibilidades son bajas. La ciencia es muy competitiva y cada día más. Hay mucha gente y poco dinero. Eso quiere decir que cada vez que pidas una beca, cada vez que pidas un proyecto, cada vez que aspires a que te contraten en alguna parte, vas a tener cientos y a veces miles de personas intentando exactamente lo mismo.
Así que saber comunicarse bien y ser capaz de vender el proyecto de uno es muy importante. No basta simplemente con tener un buen currículum, pero por supuesto tener un buen currículum es vital. Y en el caso de la ciencia, lo que cuenta principalmente para dar fuerza a un currículum son las publicaciones científicas. Investigar no sirve para nada si lo que investigas se queda abandonado en una libreta por ahí. Así que lo normal es que los resultados de una investigación se pongan en un informe y ese informe se intente publicar. Una publicación científica es básicamente eso, es un pequeño informe pues de una serie de experimentos, de una investigación, en el que se describe con detalle cómo y por qué se hizo la investigación y cuáles fueron los resultados. Este tipo de publicaciones se publican en revistas científicas especializadas, y por lo general el factor que más cuenta a la hora de decidir si una publicación es mejor o peor es a cuánta gente ha llegado y cuánta gente te ha citado. Una publicación llega a más gente cuanto más gente lee la revista, por supuesto, cuantos más, lectores potenciales tiene. Para empezar, eso significa que se tiene que publicar en inglés en ciencia siempre. Para bien o para mal, el inglés es la lengua común de la ciencia. Es el lenguaje que usamos los científicos para entendernos entre nosotros, y eso quiere decir que si alguien quiere dedicarse a la ciencia es muy importante que aprenda muy buen inglés, porque una de las partes más básicas de su trabajo va a ser la redacción de este tipo de textos técnicos. Lo que también da mucha exposición a una publicación es publicarla en una revista de las que se consideran buenas. Esto es un poco circular. Hay una serie de revistas muy prestigiosas que lee todo el mundo y por tanto cuando publicas ahí te lee más gente y todo el mundo que quiere publicar algo importante lo publica en esas revistas porque son las revistas que lee más gente y como lo importante se publica ahí, esas revistas las lee mucha gente. Pero bueno, más importante que a cuánta gente llegue es cuánta gente te cite. Lo que pasa es que la cantidad de gente que lea tu publicación puede influir en la cantidad de gente que luego la cita, como es lógico. Ninguna investigación se hace de la nada, todas se basan en trabajos y en conocimiento anterior. Y cuando tú escribes tu publicación, escribes tu informe sobre lo que hiciste, mencionas los estudios anteriores en los que te basaste y mencionas cómo influye lo que has descubierto en lo que se sabía hasta ahora. Si lo has hecho bien, la idea es que tu publicación haya influido en el campo en general y por tanto la gente que haga publicaciones sobre ese tema de aquí en adelante te mencione a ti, diciendo pues nos basamos en los resultados que descubrió este estudio para hacer lo siguiente, o hemos descubierto esto pero este estudio decía lo otro, o usamos el método detallado en la publicación de fulanito de tal. Normalmente si te cita mucha gente significa que tu publicación ha descubierto algo importante que merece la pena comentar, o ha inventado un nuevo método que va a usar mucha gente, o puede que una de tus conclusiones sea controvertida y entonces tendrás gente intentando desmentirte. Descubrir algo nuevo que va contra el conocimiento establecido y hace que la gente lo intente comprobar o intente desmentirte es algo muy bueno, siempre y cuando tenga razón. Las publicaciones son la parte más importante de la carrera y el currículum de un científico. Hay que publicar mucho, hay que publicar bien y por tanto si uno quiere meterse en ciencia cuanto antes empieza a hacerlo mejor. Hay formas de hacerlo mientras uno está estudiando la carrera o el máster y si uno puede hacerlo, mucho mejor. Porque la cosa cada día está más competitiva. Antes bastaba con publicar regularmente, ahora hay que publicar frecuentemente. Y no solo eso, hay que publicar frecuentemente en buenas revistas y de primer autor. Como os mencioné antes cuando hablaba de los proyectos, hay mucha gente y poco dinero. Así que los estándares están cada día más y más altos. De hecho, tengo unos números que emitió Nature en 2018 que decían que solo un 0,5% de la gente que obtenía un doctorado conseguía un puesto de profesor en la universidad. Y solo alrededor de un 3% conseguía un puesto permanente en investigación. Esto necesariamente significa que la mayor parte de la gente que se dedica a esto, que nos dedicamos a esto, va a acabar haciendo otra cosa. Va a estar encadenando postdocs, contratos y becas hasta que se desanime o hasta que encuentre otra cosa. Y mientras tanto la naturaleza de estos contratos cortitos, que además muchas veces implican trabajar en otros lugares, significa que es difícil hacerse una vida estable mientras todo este proceso, toda esta etapa dura. No digo esto para desanimar a nadie, pero creo que es necesario hablar de exactamente cómo es la carrera científica y que tiene sus problemas. Y en algunos países más que otros, en Alemania es otra cosa, en Alemania es más fácil encontrar algo en la privada aunque se tenga un doctorado. Pero en España, por ejemplo, la cosa está fatal, y en otros países probablemente también. Es algo que es necesario saber antes de tomar la decisión de meterse en una carrera científica, y es algo que me parece que no se dice lo suficiente. Y habría que decirlo de nuevo, no para desanimar, sino porque es necesario estar preparado para ello. Uno puede hacer un doctorado, puede hacer postdocs, puede disfrutar todo este tiempo, pero mientras tanto puede tener en la cabeza el hecho de que no es obligatorio llegar a ser profesor simplemente porque no es posible para todo el mundo. Y es importante, por tanto, tener en cuenta que hay que tener una salida, hay que tener un plan B. Es importante dar los números también porque mucha gente cuando ve que no está llegando a ninguna parte se desanima, se deprime, le entra ansiedad, le entra de todo. Y es en parte porque se asume
que la carrera científica tiene que llevar inevitablemente a conseguir un puesto permanente en una universidad en muchos casos. Y no es así, claramente no es así. Con un 0,5% de éxito, si no consigues un puesto de profesor, no eres un fracasado. Eres normal. Y estos números significan que si uno se mete en ciencia tiene que aprender a disfrutar el viaje, porque si no es como meterse actor y dar por supuesto que vas a llegar a Hollywood. Alguno lo hará, pero la mayor parte de la gente se va a llevar una decepción. O también es como ser un deportista y considerar que si no acabas en el equipo olímpico de tu país eres un fracasado. Pues habrá deportistas que piensen así, pero supongo que la gran mayoría hacen lo que hacen porque les apasiona, porque encuentran satisfacción en lo que hacen más allá de que algún día lleguen a estar en el equipo olímpico o no. De nuevo, no quiero que parezca que digo esto para ser negativo, pero creo que es necesario ser realista. Si realmente pensase que la ciencia no merece la pena, no estaría aquí. Yo la disfruto mucho. Es algo muy bonito. Me ha dado la oportunidad de aprender muchísimo, de visitar lugares increíbles, de conocer gente nueva. Y es un tipo de trabajo que da mucha flexibilidad, mucha creatividad. Yo la verdad no me imagino haciendo otra cosa. Pero ahí está el tema. Debería hacerlo. Todos los que trabajamos en ciencia deberíamos hacerlos a no ser que estemos seguros de ser parte del 5%. Y si alguien quiere ser científico, si alguien quiere ser biólogo, zoólogo, bioquímico, lo que sea, yo le animo mucho a que pruebe a ver si le gusta, que pruebe a ver si el tipo de dinámica le favorece y le satisface personalmente. Y si lo hace, que tire pa'lante. Pero que recuerde siempre que hay que aprender a disfrutar el viaje y hay que tener siempre un plan B. Estoy bastante entusiasmado últimamente con el programa y tengo un plan para una serie un poco larga que creo que os gustará mucho. Pero por ahora la semana que viene quiero acabar con una cosa que tenemos colgando. La semana que viene hablaremos de simbiosis y de algunos de los casos más interesantes y curiosos que haya podido encontrar. Hasta entonces pues espero que hayáis disfrutado el episodio.